O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar gratis tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly VeriScan. O'Reilly Auto Parts. Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer un episodio especial de Letras e Imaginación porque hemos leído un artículo en el periódico digital The Objective y nos ha gustado sus términos y nos ha gustado lo que propone y lo que nos hace remover las conciencias y he querido simplemente mostrarlo para que vosotros también seáis partícipes de él y me deis vuestra opinión, a ver qué os parece. Simplemente voy a leer el artículo y ya los comentarios los hacemos directamente por escrito, porque obviamente lo que yo os pueda decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice el artículo, pero lo que yo os pueda decir no tiene por qué ser la Biblia, ¿no? O sea, además ha sido un tema polémico respecto a temas editoriales y en este caso es una visión exacta de cómo funcionan las editoriales hoy en día en España para que remover nuestras conciencias. Bueno, si vamos a internet, a la página de The Objective, como tenemos aquí, como veis, vamos a leer el artículo. Es muy corto, no voy a tardar mucho en leerlo y este vídeo va a ser cortísimo. Como veis, esta es la portada y según vamos bajando, aquí en donde están los editoriales tenemos uno que es el de Ricardo Cayuela, que es un periodista y ensayista mexicano. Vamos a ver, se llama Deontología Editorial. Deontología Editorial. Lo que no puede hacer un editor es promocionar un libro como apuesta, repartir muestras como campaña de promoción y luego dejar tirado al autor. La trayectoria de Ricardo Cayuela la podéis ver aquí perfectamente. Nació en Ciudad de México en el año 69, es editor y ensayista, filólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, becario del Centro Mexicano de Escritores, ha sido profesor universitario y conferencista. Jefe de redacción de varios periódicos y varias revistas de literatura y director de Penguin Random House, México. Es autor de Las palabras y los días y Para entender a Vargas Llosa. Ha escrito otros libros más como La voz de los otros y El México que nos duele. Bueno, pues Ricardo Cayuela nos cuenta. 3 son las obligaciones deontológicas de un editor. Primera, leer el manuscrito que va a publicar y comentarlo con el autor, bajo el principio de que todo texto es susceptible de mejora, siempre y cuando, eso sí, el editor no confunda su rol y sepa que el resultado es únicamente mérito del autor. La segunda, como en la consulta del psicoanalista o del médico, que todo lo que se dice entre el editor y el autor es confidencial y se rige por el secreto profesional, de lo que se desprende que nadie puede saber nada del contenido de un libro antes de publicarse, salvo lo que acuerden el editor y el autor, en términos de la promoción. Y la tercera sería defender el libro una vez impreso con la misma convicción que el autor. Esto es que un buen editor prevé que en ese sentido las derivadas legales que puedan haber desprenderse de la publicación de un libro de contenido polémico, como sucede con las denuncias periodísticas. Nada de esto sucedió tristemente, tratándose de una editorial clave en la historia de España, con una contribución no menor a su modernización intelectual y a su progreso democrático, con el manejo que ha hecho Editorial Anagrama del libro El odio, de Luis G. Martín. Para entender con justicia los errores de Silvia Sesé, la directora de Anagrama, es necesario saber algunas cosas de la industria editorial. La primera es que se trata de una industria que se rige, como todo el mundo subatómico, por la incertidumbre. Nadie sabe con certeza cómo va a comportarse un título antes de publicarse. Los libros, si acaso, se mueven por franjas.
Un libro de Arturo Pérez Reverte tiene un mínimo de lectores garantizado, aunque sea una cifra imprecisa y muy variable, pero no un máximo. Con autores desconocidos o libros de temas difíciles, ese mínimo no existe. Y su público puede tender a cero. Nadie podía predecir que un libro sobre los libros, como el de Irene Vallejo, Un infinito en un junco, se iba a convertir en un fenómeno editorial, aunque una vez que triunfe sea relativamente sencillo analizar las causas. Erudición amable, belleza formal, timbre emocional del libro, pura falacia retrospectiva. A esta impredecibilidad se le suma una paradoja. La mayoría de los libros pierden dinero o apenas alcanzan para cubrir sus costes, pero los libros que triunfan dentro de sus franjas tienen un margen de ganancia enorme. Luego, editar en este sentido es como comprar billetes de lotería, con una ventaja: la mitad tiene reintegro. Eso explica la enorme proliferación de títulos al año en España. Los editores son, digamos, ludópatas en redención, dentro de una industria en la que todos se sienten engañados cuando el problema no está en la justicia de las rebanadas, sino en el tamaño del pastel. El autor piensa que el editor le estafa y el editor culpa al distribuidor, que se lamenta del mal trabajo de los libreros, que señalan al ausente lector de sus negocios. Quien mata o salva al autor por el milagro del boca a boca siempre es el lector, y generalmente este boca a boca hoy en día es digital. Los reproches en realidad corren en todas direcciones. Mientras tanto, Amazon disimula una sonrisa letal. Todo se conjura contra la industria. Leer requiere tiempo, concentración y aislamiento. Y vivimos en una era atareada, distraída, multitask y online. Además, los viejos prescriptores, como las reseñas de prensa, han perdido toda relevancia. El libro compite en el mercado del ocio contra los conciertos, los cines, los restaurantes, pero sobre todo contra el efecto dopamina de las redes sociales, vía móvil. Una guerra entre ludópatas y redentos, editores contra adictos digitales, que son los lectores, y aún así la industria editorial florece y vive sus mejores días. Con una salvedad: los grandes grupos tienen tantos billetes de lotería y tanta capacidad de recortar márgenes, precio por volumen de imprenta, porcentaje de descuento por volumen en la librería, red de distribución propia, que dominan el ecosistema como los únicos depredadores. Su estrategia incluye la compra de editoriales singulares como cuota de mercado, bajo la consigna metafísica de la sinergia. Y los pequeños editores independientes pueden hibernar a la espera de que algunos títulos al año que subsidian con trabajo artesanal no remunerado. En el caso de las editoriales intermedias como Anagrama, tienen que publicar más títulos al año que los que permite su capacidad instalada, que no es rentable crecer. Un autor de la casa tiene así vía libre a la cadena de producción, y por ello es probable que con Luis G., Premio Herralde de novela, sus editores hayan obviado el necesario trabajo con el manuscrito. Necesario no para censurar, sino para corregir y anticiparse a los previsibles problemas que podía acarrear un libro sin ficción sobre un crimen execrable en diálogo con su perpetrador encarcelado. En cualquier caso, lo que no puede hacer un editor es promocionar un libro como apuesta, repartir muestras a críticos y libreros como campaña de promoción y luego dejar tirado al autor, como ocurrió en este caso, e incluso defender la censura moral contra sí mismo. Un editor de fuste, como en su día lo fue Jorge Herralde, aprieta los dientes y defiende el libro como un jabato. Por supuesto que la víctima superviviente tiene todo el derecho no tanto de pedir inútiles medidas cautelares como de demandar por daño moral. Un juez dictaría veredicto. El libro también debe pasar el riguroso escrutinio de la opinión pública y los riesgos de tratar con personas y hechos reales. A mí me hubiera encantado dilucidar como lector si estábamos ante un dudoso uso comercial del true crime, morbo que desprecio, o ante una indagación intelectual sobre la naturaleza del mal, tema que me apasiona. Pero si la actitud de Anagrama es reprobable, no es menos reprobable también la de los libreros, que anunciaron un boicot contra el título. Una sociedad democrática no puede tolerar la censura preventiva.
La libertad de expresión es el bien común que todos debemos defender. Incluye el doloroso tránsito de tolerar aquellos libros que atentan contra tus creencias y tus valores. Y como dice una lúcida amiga, en una democracia madura, nada legal es inmoral. Bueno, y este ha sido el artículo que hemos leído de Ricardo Cayuela Galli, con el que estamos al 100% de acuerdo y que quería compartir con vosotros para que reflexionéis al respecto, y si podéis vayáis a The Objective y en su sección del subjetivo en Deontología Editorial del día 28 de abril de 2025 lo leáis. Os gustará y os parecerá, como a mí, interesante y esclarecedor respecto a un tema polémico. Y esto es todo. Muchas gracias, lectores y escritores y oyentes, videntes de Letras e Imaginación. Hasta la próxima. Adiós.